para cerrar la UP7, vamos a hablar de estrés. Nosotros, en el planteo de la UP7 tenemos un individuo que tiene un alto nivel de responsabilidad, un empresario, que probablemente esté sometido a estrés, ¿no? Que acude a la consulta médica. Entonces, él nos dice que a él le gusta el sabor de la adrenalina, o sea que como que disfruta de esa condición, esa situación de estrés. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es conocer qué es el estrés, conocer el impacto que el estrés tiene sobre la salud del individuo, para así poder promocionar la salud en el individuo al cual le estamos haciendo la consulta. Bueno, entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como continuación de la clase de sistema autónomo, lo que vamos a hacer es ver, en este caso, el síndrome general de adaptación, aspectos de fisiología sobre el síndrome, gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, nosotros nos habíamos basado para hablar del sistema nervioso autónomo en el Guyton, con algunos toquecitos de otros libros. Entonces, continuando con el Guyton habla de estrés, pero en una partecita pequeña, que se las transcribí textual acá, para que vean. Cuando está hablando del sistema nervioso autónomo simpático y su papel en el estrés, habla un poquito del mismo, pero no lo desarrolla. Entonces vamos a empezar con esto, pero después vamos a profundizar a partir del Behan-Taylor, de lo que Pablo Arias y Borkin mencionan en el capítulo 45 del Behan-Taylor. Entonces yo les decía, dice el Guyton, en relación a la respuesta de alarma o de estrés por el sistema nervioso simpático, cuando una gran porción del sistema nervioso simpático descarga a la vez, es decir, cuando se produce una descarga masiva, esto aumenta por múltiples vías la capacidad del organismo para realizar una actividad muscular vigorosa de muchas formas. Esto es válido también, por ejemplo, para un estrés ocasionado por el ejercicio, ¿no? Entonces, los efectos de una descarga simpática masiva van a ser un aumento de la frecuencia y contractilidad cardíaca, un aumento de la presión arterial, aumento del flujo sanguíneo, para activar los músculos a la vez que disminuye la cantidad destinada a órganos como el tubo digestivo y los riñones, lo que se conoce como redistribución de flujo, un aumento de las tasas de metabolismo celular corporal en la mayoría de las células, un aumento de la concentración sanguínea de glucosa, producto de un aumento hay un aumento de la glucogenólisis hepática y muscular, y de la glucólisis principalmente muscular, hay un aumento de la fuerza muscular, hay un aumento de la actividad mental, hay un aumento de la velocidad de coagulación sanguínea, hay dilatación de las pupilas o midriasis. Los efectos que nosotros vimos que individualmente produce la descarga simpática controlada en un órgano determinado, cuando es una descarga masiva la producen todos los órganos inervados por el simpático. Muy bien. Entonces, Guyton menciona una respuesta de estrés simpática. La suma de todos estos efectos permite que una persona realice una actividad física más extenuante, de lo que sería posible en otras condiciones. Dado que el estrés mental o físico pueden excitar el sistema simpático, muchas veces se dice que el objetivo de este componente consiste en suministrar una activación suplementaria al cuerpo en los estados de estrés. A esto se lo llama la respuesta de estrés simpática. Después está la reacción de alarma simpática. La actividad del sistema simpático adquiere una especial intensidad en muchas situaciones emocionales. Antes hablábamos del ejercicio, pero también podría descargarse el simpático frente a una emoción. Por ejemplo, en estado de ira, que se despierta en forma acusada por la estimulación del hipotálamo, las señales descienden a través de la formación reticular del tronco encefálico y por la médula espinal para generar una descarga simpática masiva. Inmediatamente después sobreviene la mayoría de los fenómenos simpáticos antes mencionados, y esto se denomina reacción de alarma simpática, y también recibe el nombre de reacción de lucha o huida, fight or flight, porque un animal en este estado decide casi al instante si se planta y entabla pelea o escapa. En cualquier caso, la reacción simpática de alarma aporta energía a las actividades posteriores del animal. Bien, y hasta acá es la descripción de estrés que hace el Guyton, lo cual es bastante pobre. Entonces nosotros vamos a profundizarlo. A partir del capítulo 45 del Behan-Taylor, más algunos artículos de Hans Selye, de Sterling Nieyer, de McEwen, etc. Entonces, vamos a hablar un poquito de la evolución del concepto. Lo primero que tenemos que ver es cómo surge el concepto de homeostasis. Entonces, Heráclito en el siglo VI a.C. fue el primero en señalar que un estado inmóvil o sin cambios no era la condición de los organismos vivos. Por el contrario, estos tenían capacidad de cambiar su estado. Empédocles, un siglo después, el siglo V a.C., expresó que todos los problemas de los organismos vivos consistían en elementos y cualidades de una oposición o alianza dinámica entre unos y otros, y que se necesitaba una armonía para la sobrevida. Esa armonía es lo que hoy conocemos como homeostasis, pero en la época de los griegos esa palabra no existía. Hipócrates, del juramento hipocrático en el siglo IV a.C.,
definía a la salud como un balance armónico de los elementos y las cualidades de la vida, y a la enfermedad como una falta de armonía, nuevamente esta palabra, de esos elementos. Los romanos continuaron este análisis de los griegos y lograron desarrollar más claramente el concepto de enfermedad como falta de armonía. Pero recién en el Renacimiento, en el siglo XVI, se extendió la idea de Hipócrates por Thomas Sydenham respecto de la enfermedad y sugiriendo que la respuesta adaptativa individual podría por sí sola producir cambios patológicos. Esa descarga simpática, que a veces es necesaria para afrontar una situación de estrés, a veces te puede producir infarto. ¿Estamos? A veces no es el agente externo el que provoca directamente la enfermedad, sino que el trastorno, sino que lo hace indirectamente al estimular la respuesta del organismo. Esto lo plantea Thomas Sydenham. Bernard, uno de los grandes padres de la fisiología en el siglo XIX, extendió el concepto de armonía, sin mencionar la palabra homeostasis, como un principio de equilibrio dinámico fisiológico del medio interno. El gran aporte de Claude Bernard a la fisiología es el concepto, la definición de medio interno, como aquel ambiente en el que se desenvuelven las células. Después vamos a ver, y lo vamos a ver más en la próxima materia, que ese medio interno está representado por una porción de líquido extracelular, que es el líquido intersticial. Bueno, y así llegamos a Walter Cannon, que fue el que definió la palabra homeostasis, que esto lo vimos en Crecimiento y Desarrollo. En 1926 fue el primero en acuñar el término homeostasis para describir el proceso fisiológico coordinado que mantiene estable a las funciones de un organismo, destacando al sistema nervioso como un sistema esencial útil para reparar los disturbios de la homeostasis y promover la supervivencia del organismo afectado. Esa armonía que venían mencionando los griegos desde antes de Cristo, homeostasis, Walter Cannon en 1926 la define como homeostasis. Ahora bien, este modelo homeostático en el razonamiento clínico significa que vos tenés un set point. Un parámetro tiene como, digamos, un calibre, que va desde un valor mínimo a un valor máximo de lo que se conoce como una placa homeostática. Entonces, cuando hay un desvío de un parámetro de esta placa, hay un error. Y ese error lo tenemos que corregir. Y entonces se produce una intervención para corregir el defecto. Si asumimos que debemos estar en homeostasis, asumimos que cualquier alteración de la homeostasis es un error que debe repararse. El problema es que muchas variables no son homeostáticas, sus desvíos no son errores, sino adaptaciones para corregir un error en un contexto determinado. Por ejemplo, la presión arterial oscila entre 80 y 120. Pero si vos salís a correr y la presión no sube, ahí sería un error. En una situación de máxima exigencia como el ejercicio, mantener dentro de esa placa homeostática la presión arterial sería un error. ¿Por qué? Porque no podrías sobrellevar el ejercicio. Entonces ahí, la presión arterial se te va por arriba de la placa homeostática. Te sube a 180 milímetros de mercurio, y si tomáramos el modelo homeostático, diríamos que es un error que tengo que corregir. Rápidamente la tengo que bajar. No, es un fenómeno adaptativo para esa situación. Entonces, el modelo de homeostasis es un modelo rígido, que por ahí, si bien también no es homostasis, recuerden esto, homo sería igual al estatismo, a la inestabilidad, al equilibrio completamente estático, sino que es homeo, similar a un equilibrio estático, pero con variaciones dentro de una placa homeostática. Bueno, pero de todas maneras alude a algo inmodificable, que si se modifica, se traduce en un error. Bien, este modelo se fue profundizando. Y así llegamos al concepto de estrés. En realidad, el término estrés aparece en escritos del siglo XIV para expresar dureza, tensión, adversidad o aplicación. Posteriormente, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, es utilizado en el campo de la física, para referirse a la fuerza generada en el interior de un cuerpo como consecuencia de la aplicación de la fuerza externa o local que tiende a distorsionarlo. Y se menciona el término strain como la deformación o distorsión sufrida por el objeto. Imagínate una botellita de agua, una botellita de agua vacía. Si vos agarrás y la comprimís con tus manos, la deformás. Bien, la compresión que ejercen tus manos en física sería el estrés, la compresión. Y la deformación que sufre la botellita de agua cuando vos la comprimís sería el strain. Por eso estas relaciones de la física, stress, strain, también se definen como la reacción de compresión, deformación. Compresión, deformación. El estrés es la compresión, la fuerza que opera sobre el organismo, y el strain sería la deformación del organismo como consecuencia de la fuerza. Bien, entonces, estos conceptos de estrés y strain persistieron en la física y a fines del siglo XIX fueron tomados por la medicina como antecedente de pérdida de salud. El primer artículo en medicina, o la primera referencia
Se puede apreciar un comentario de Sir William Osler cuando analiza las características de la personalidad de un hombre de negocios judío de la siguiente manera. El tipo escribe: viviendo una vida intensa, absorbido por su trabajo, dedicado a sus placeres, apasionadamente dedicado a su casa, la energía nerviosa del judío se ve tensada al máximo, y su sistema nervioso sujeto a ese estrés y strain que parece jugar un papel básico en tantos casos de angina de pecho. Básicamente lo que nos está describiendo es una situación muy parecida a la del individuo del problema de la OP7, el empresario que está sometido a un nivel de exigencia elevado. Es lo que le gusta el sabor de la adrenalina. Este empresario judío que analizó Sir William Osler, le pasaba lo mismo. Y Osler había visto que ese factor de estrés, que él llamó, que él por primera vez llama stress, strain, los conceptos de la física introducidos en la medicina, era un factor predisponente a la angina de pecho. La angina de pecho, angina viene de angor, que quiere decir dolor, es un dolor de pecho muchas veces ocasionado por isquemia coronaria. Y uno de los factores que puede causar isquemia coronaria es el estrés. ¿Estamos? Entonces, se puede apreciar que esta es la primera utilización del término estrés como concepto médico. Se trata de una antigua versión del moderno patrón de conducta tipo A. El patrón de conducta tipo A son las personas obsesivas en su trabajo, etcétera, que se lo pone como un factor de predisposición a la enfermedad cardiovascular, con especial referencia a la relación entre el padecimiento de enfermedad cardiovascular y su tipo de conducta. Bien, ahora bien, unos años después, en 1932, luego de haber definido la homeostasis en 1926, Walter Cannon imprime vitalidad al concepto de estrés al considerarlo una perturbación de la homeostasis ante distintos estímulos. Y aunque utiliza el término un poco por casualidad cuando se refiere a los sujetos que lo padecen, da a entender que el estrés tenía una gradación y que podía medirse. Bueno, y así llegamos al que lo introdujo. Esto lo mencionaron. Osler, Cannon lo mencionaron como al pasar. El que introduce el término es Hans Selye, el húngaro. Quien atribuyó a la expresión un sentido técnico muy especial fue Hans Selye, que en el año 1936, en una carta a la revista Nature, describe una tríada patológica compuesta por un aumento del tamaño de las glándulas suprarrenales, úlceras gastrointestinales e involución del sistema tipo linfático, y en esta carta él define la estrés. Hans Selye lo define como un conjunto coordinado de reacciones fisiológicas ante cualquier forma de estímulo nocivo, incluyendo las amenazas psicológicas. Fíjate una cosa, Hans Selye era húngaro. Toma, para definir el conjunto de reacciones, la palabra estrés, cuando en realidad el estrés tendría que ser el estresor, y el conjunto de reacciones sería el strain. A lo mejor por el mal manejo que este húngaro tenía del idioma inglés, toma como respuesta del organismo, toma digamos como la respuesta del organismo, estrés en lugar de strain, pero el que se populariza es el término estrés, no strain. Strain se usa normal en física en los textos anglosajones, pero no tiene ni siquiera una traducción al castellano. Entonces, Selye llamó a este conjunto de reacciones como el síndrome general de adaptación, que en un ratito vamos a ver. Bueno, entonces, contemporáneo de Selye, pero que tuvo menos relevancia, fue Wolff, que hizo sus aportes, definiendo o introduciendo dentro de lo que es el estrés, conceptos del estrés como estado activo, como estado dinámico y como estado de defensa, que supone una adaptación a las demandas, lo que rompe un poquito con el criterio estático de que si yo me voy de la homeostasis es un error a corregir. Estrés como estado activo, primero, a diferencia de lo que pasa con la física, en un ser vivo el estrés es un proceso activo. Se diferenció el uso del término en biología de su significado en física, donde hace referencia a un cuerpo inactivo que es deformado. En el ejemplo que les puse antes, la botellita que yo deformo es totalmente pasiva a la deformación. No pone una resistencia, o pone una resistencia a la deformación, pero no ejerce adaptaciones a esa deformación. Queda deformada. Pero cuando usas el estrés, el término estrés en el campo de la biología, el término pasa a tener que ver con un proceso de resistencia. Este concepto de resistencia fue derivado de los descubrimientos del francés Claude Bernard sobre las funciones del hígado en el almacenamiento de glucosa y los esfuerzos adaptativos para el mantenimiento del equilibrio metabólico. O sea, es un proceso de adaptación activo. También es un proceso defensivo, esa adaptación te defiende de la patología. El estrés como un proceso biológico de defensa. El considerarlo de esta manera ofrece una interesante analogía con el proceso de afrontamiento en el cual el individuo se esfuerza para hacer frente al estímulo nocivo, porque es un ser vivo, no es un material inerte. Es distinto el concepto de estrés en la biología que en la física, aunque sea tomado de la física. Bueno, y finalmente es un estado dinámico.
El concepto de estrés como estado dinámico se determina al señalar importantes aspectos tales como el enfrentamiento, su costo, incluyendo la enfermedad. A veces para afrontar el estrés te enfermas, te agotás, dirigiendo la atención al organismo y a su entorno en una reacción de feedback o intercambio dinámico. El entorno te agrede, vos te adaptás para defenderte de esa agresión del entorno, en ocasiones transformás el entorno, es un proceso dinámico de interrelación entre el individuo y su medio. ¿Ah? Entonces, para Wolff, el estrés es dinámico, ¿sí? Es un estado de defensa y es activo, y es un proceso activo. Bueno, vamos a la definición actual de estrés. El estrés es un estado de homeostasis amenazada que activa una respuesta adaptativa compensatoria para sostener la homeostasis, siendo esta respuesta adaptativa reflejo de la activación de circuitos específicos centrales que están genéticamente y constitucionalmente programados por factores ambientales. Esta es una definición de Packard y Palkovich, pero vamos a tomar la que tienen en el capítulo 45 del Vegan Taylor, porque es una definición formulada por Pablo Arias y por Borkin. Entonces, como Pablo Arias te podría evaluar esto probablemente en un examen, tomemos esta definición. Al principio del capítulo 45 define el estrés de la siguiente manera: en sentido amplio, el estrés puede definirse como cualquier amenaza al complejo equilibrio dinámico que representa el estado de homeostasis. Esa es la definición de Arias y Borkin, pero nuevamente mencionan la palabra homeostasis. Entonces, ¿cuál era el problema con el término? Con el término de estrés, no de homeostasis. Decíamos antes que Seligg, que es húngaro, utilizó mal el concepto de estrés tomado de la física para definir la respuesta del organismo, la cual debería llamarse más adecuadamente strain, y reservar la palabra estrés para referirse al agente estresor. Sin embargo, en la práctica, en la actualidad, es común hablar de estrés para referirse tanto al agente estresor como a la respuesta alostática frente al mismo del organismo. No existe estrés y strain por separado. El estrés engloba todo. Ahora, si tomamos al estrés como agente estresor, ¿cuál puede ser el agente estresante o estresor? El estresor es todo estímulo con capacidad para alterar la homeostasis, y pueden ser estresores físicos, como el calor, el frío, las radiaciones intensas, los ruidos, las vibraciones y otros elementos físicos; estresores químicos, como sustancias biológicas o químicas como venenos o toxinas, con capacidad de lesionar o alterar las funciones corporales; estresores psicológicos, que reflejan una respuesta aprendida en situaciones adversas previamente experimentadas, que afectan profundamente los procesos emocionales y resultan en cambios de conducta que se expresan como ansiedad, miedo o frustración. También pueden ser estresores sociales, que reflejan disturbios en la relación entre los individuos en todas las situaciones de la vida de relación social, familiar, laboral, etc. O sea, físicos, químicos, psicológicos, sociales. También podrían actuar como estresores aquellas situaciones que desafían la homeostasis, aunque sean fisiológicas. Por ejemplo, la homeostasis cardiovascular o respiratoria, por ejemplo, la actividad física. Como decíamos antes, salís a correr y la presión arterial se te va a elevar. La frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, la respiración, la actividad muscular, eso actuaría como un estresor y vos te tenés que adaptar. El calor, exposición al calor o al frío, tenés que termorregular, tenés que activar un proceso fisiológico que requiere energía para activarlo. La hipoglicemia, tenés que elevar la glucosa con las hormonas contrarreguladoras, tales como el glucagón, las catecolaminas, la somatotropina. Tenés una hemorragia o tenés una alteración del volumen circulante con caída de la presión arterial y tenés que activar los mecanismos de aumento de la presión arterial. Todo esto gasta energía, todo esto es una respuesta adaptativa frente a una situación fisiológica: la caída de la glicemia, la caída de la presión arterial, la exposición del cuerpo a temperaturas bajas o altas, el ejercicio físico, que son situaciones fisiológicas a las que habitualmente nos podemos encontrar expuestos y para las cuales tenemos que responder. En términos de duración, los estresores pueden agrupar en dos categorías: los estresores agudos, que son simples o únicos, intermitentes y limitados en el tiempo, y los estresores crónicos, de exposición continua y prolongada. Bueno, otros conceptos. Sterling y Ayer introdujeron el término de alostasis, y esto es re importante. A partir de acá vamos a hablar de esto. Alostasis sería estabilidad a través del cambio. Algo quiere decir raro, diferente, cambiante. Entonces, introdujeron el término de alostasis dentro del estudio del estrés, definiéndola como la habilidad para mantener la estabilidad en los cambios del entorno interno, refiriéndose al proceso activo de adaptación, englobando todos los mecanismos neurales, endócrinos, inmunes que se ponen en marcha para mantener o recuperar la homeostasis. Vos tenés la homeostasis, estás en homeostasis. Un agente estresor hace que un parámetro
se escape de la placa homeostática, los mecanismos para devolver el parámetro a la placa homeostática se llaman mecanismos alostáticos. McEwen postuló que si la respuesta alostática es eficiente, ocurre la adaptación y el organismo es protegido del daño. En ciertas situaciones, si la respuesta alostática es prolongada, inadecuada o sobreestimulada por repetición, puede haber una falla adaptativa y la carga alostática ser consecuencia de una mala adaptación con daño en diversos órganos. O sea que McEwen lo que en el año 2000 propone es el concepto de carga alostática cuando se agotan los mecanismos alostáticos. En resumen, Claude Bernard definió medio interno. Cannon definió homeostasis. Selye no definió estrés, pero fue el primero en aplicarlo a la medicina de manera, Osler lo aplicó, lo mencionó, Cannon también, pero fue el primero en aplicarlo, digamos, a las condiciones médicas. Definió el síndrome general de adaptación, que un ratito vamos a ver. Después, Sterling y Eiger introdujeron alostasis y McEwen carga alostática. De todo lo que vimos es lo más importante, no vayan a los griegos ni nada. Piensen, en Claude Bernard y el concepto de medio interno, Walter Cannon y el concepto de homeostasis, McEwen y el concepto de estrés, pero defínanlo según lo que tienen definido por Pablo Arias y Borkin en el capítulo 45 de Hunt Taylor. Selye también introdujo el concepto del síndrome general de adaptación, Sterling y Eiger el de alostasis y McEwen el de carga alostática. Eso en cuanto a la definición. Con respecto a la carga alostática, a la alostasis, primero, miren el modelo de alostasis, no es como el de homeostasis. En el modelo de alostasis se asume que los parámetros varían. Entonces la variación anticipa la demanda, salgo a correr y la presión arterial me tiene que subir, porque la demanda de flujo en los tejidos va a ser más elevada. Entonces te dice el modelo alostático que la fisiología es sensible al ambiente. La constancia no es un objetivo de la naturaleza, el objetivo es la adaptación para mejorar la eficiencia, para la supervivencia y la reproducción. ¿Tá? El concepto de homeostasis es importantísimo, pero en este tema, en las adaptaciones que ocurren frente al estrés, es tanto más importante el concepto de alostasis, este modelo. Bueno, acá tenemos un esquema de la carga alostática. Miren lo que pasa. Fíjate que yo tengo el set point para un parámetro, la presión arterial o lo que fuere, que está aquí, ¿no? Dentro de una placa homeostática determinada. Bueno, entonces el parámetro oscila. Vos tenés un estímulo estresante, el estímulo estresante te hace que el parámetro suba, entonces se pone en marcha mecanismo alostático, el parámetro vuelve a bajar, retorna a la homeostasis. Se repite, aumenta la intensidad del agente estresor, y entonces aumenta la fuerza del mecanismo alostático, y el retorno a la homeostasis es eficiente. Entonces vos te mantenés en equilibrio, con el parámetro elevado, pero en equilibrio. ¿Qué pasa cuando se agotan los mecanismos alostáticos? Entrás en lo que se llama allostatic load, o carga alostática. Ahí se establece un nuevo set point alterado. O sea, va a quedar hipertenso, o va a quedar hiperglicémico, o sea, se te altera el parámetro, ¿sí? Y ahí, cuando te alteras el parámetro, cuando entras en carga alostática, el estrés pasa a ser una situación peligrosa, que puede determinar patología, que puede predisponer a enfermedad cardiovascular, que puede provocar la muerte, enfermedad o la muerte. ¿Entienden? El estrés en sí no es malo, pero porque exige que el organismo se adapte y el organismo está preparado para eso, tanto los animales como nosotros. A ver, la famosa reacción en la naturaleza de fight or flight, lucha o huida, Walter Cannon la mencionaba como el león que se encuentra con la gacela en la sabana africana. Tanto el león como la gacela se perciben, y en ambos hay una reacción de estrés. Hay aumento del diámetro pupilar, hay aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, aumento de la vascularización muscular y disminución de la vascularización renal y esplácnica, hay aumento de la glicemia. La reacción es igual, está promovida por el sistema nervioso autónomo simpático y ciertas hormonas. Ahora, ¿qué va a hacer el león o la gacela? Depende de su ubicación en el nicho ecológico. El león es predador, va a atacar, fight. La gacela es presa, va a tratar de huir, flight. Entonces, si luchás o huís, eso depende de tu, digamos, ubicación en la escala biológica. Pero la reacción entre la presa y el predador es la misma. Bueno, eso es necesario. Si un león, evolutivamente, supongamos, un león no hubiese adquirido la capacidad, al ver a la gacela, de aumentar la presión arterial, la fuerza muscular, etc., ningún león hubiese podido cazar gacelas y los leones ya se hubiesen extinguido. Si una gacela, frente a la percepción del león y la descarga simpática, no hubiese aumentado, no hubiesen las gacelas en general
aumentado la presión arterial, la fuerza muscular, etc., y no hubiesen podido escapar de los leones, las gacelas se hubiesen extinguido. Entonces, si llegaron hasta acá, leones y gacelas, es porque tienen, como los humanos, una respuesta adaptativa frente a situaciones de estrés muy eficiente, dada por el sistema nervioso autónomo simpático, por el sistema endocrino, por el sistema inmunológico, en general, que si el estrés no es demasiado intenso o no se repite demasiado en el tiempo, para lo cual no estamos diseñados, es perfectamente tolerable y no provoca enfermedad. Insisto, si el estrés se prolonga en el tiempo, si estamos sometidos a situaciones continuas de estrés, o es demasiado intenso en agudo, es probable que nos provoque una carga alostática con agotamiento. Bueno, así llegamos al síndrome general de adaptación, que definió Hanselius. Este fue definido por Hanselius en 1936 y está constituido por 3 fases: alarma, resistencia y agotamiento. Recuerden que es Capicúa, ARA, alarma, resistencia, agotamiento. La fase de alarma, la reacción de alarma, es la equivalente a la respuesta homeostática de Cannon que prepara al individuo para la lucha o la huida, fight or flight, dominada por el sistema simpático médulo suprarrenal. En esta primera fase, que se inicia en segundos, que dura unos minutos nada más, predomina la descarga de la médula suprarrenal, de las catecolaminas. Ante la aparición de una amenaza, se desencadenan los procesos fisiológicos inespecíficos de respuesta ante un peligro. Liberación de hormonas y neurotransmisores que producen un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, un aumento de azúcar en los músculos, etc. Ahora, cuando este esfuerzo extraordinario del organismo permite superar la situación, se pone fin al síndrome general de adaptación. No pasás a la segunda fase. Pero si la situación de estrés perdura, al no poder mantener por mucho tiempo este esfuerzo extra, el organismo ha de disminuir la cantidad de recursos movilizados, evolucionando hacia la segunda fase. La fase de resistencia. Es una fase de adaptación, donde esta hiperactivación, que se llama supercondensación, aunque menor que en la fase anterior, puede mantenerse durante periodos más largos de tiempo, facilitando en consecuencia la superación de la situación de estrés, gracias ahora a la participación tanto de la médula como de la corteza adrenal. O sea, se empieza a reclutar el cortisol, ¿sí? O sea que la respuesta en la segunda fase, la de resistencia, es tanto médulo como córtico suprarrenal por partes iguales. En ella, el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como una amenaza. Se normalizan ciertos niveles hormonales y desaparece alguna de la sintomatología propia de la etapa anterior. No obstante, si no consigue su objetivo, el mantenimiento de la activación puede llevar al agotamiento de la reserva del organismo, entrando así en la segunda fase, que es la de la carga alostática. Se produce cuando la exposición al estrés es continua en el tiempo o no se posee con suficiencia los recursos adaptativos necesarios para afrontar dicha situación de peligro. Predomina en la fase de agotamiento las acciones catabólicas del cortisol. Ahora vamos a hacer un resumen. El organismo ya sin recursos pierde de manera progresiva, incluso en ocasiones de forma repentina, su capacidad de activación. Si a pesar de todo se intenta mantener la activación al máximo, el resultado será el agotamiento total con consecuencias negativas para el organismo. Aquí sí vamos a tener patología. Entonces, en determinadas circunstancias, el síndrome general de adaptación puede llegar a desencadenar úlceras pépticas, desarrollo de las glándulas suprarrenales, atrofia de los tejidos inmunitarios con inmunodepresión. Son las consecuencias negativas del estrés. Entonces, resumiendo, el síndrome general de adaptación tenemos 3 fases: alarma, resistencia y agotamiento. En la fase de alarma se inicia en segundos, dura minutos, está dada por predominio médulo suprarrenal, catecolaminas elevadas, prepara al individuo para la lucha o la huida. En la fase de resistencia se empieza a reclutar el cortisol, o sea, se inicia en minutos, dura horas, y está dada tanto por la médula como por la corteza suprarrenal, las catecolaminas como los glucocorticoides, y vos resistís el estresor. Ya, si el estrés se prolonga días, semanas, meses, ahí entras en fase de agotamiento. Esto se da ya por predominio del sistema córtico suprarrenal, por los glucocorticoides, que son principalmente catabólicos, terminan provocando inmunodepresión, úlceras gástricas, alteraciones cardiovasculares, metabólicas, como vamos a ver en un ratito. Entonces, las fases, decíamos, tenemos una fase de alarma, una fase de resistencia, una fase de agotamiento. Vos tenés la homeostasis. Entonces, vos tenés un agente estresor, entonces vos todavía podés retornar a la homeostasis, ¿sí? Hacer una respuesta al estrés para volver el parámetro de la homeostasis, pero si se mantiene el estresor, se da la fase de resistencia, ¿sí? El parámetro puede permanecer elevado, ya no estás en homeostasis, estás en heterostasis. Se mantiene elevado. Si prolonga en el tiempo, ese parámetro se va a mantener elevado
definitivamente, porque se van a agotar los recursos necesarios como para poderlo normalizar en la fase de agotamiento. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos otro cuadro para verlo. Esta es la homeostasis, la línea de homeostasis, y un estímulo externo hace que vos pierdas, digamos, un parámetro determinado, se altere de la línea de homeostasis. Este es el proceso de impacto. Acá, cuando cayó profundamente, no me refiero a caer profundamente y no me refiero siempre en menos, como que caiga la presión arterial, caiga la glicemia, como que se desplace, se aleje de la línea de base, tanto para abajo como para arriba. Este es el punto límite de crisis o estrés negativo, y se produce un proceso de recuperación o adaptación. Ese proceso puede terminar dando una supercompensación y finalmente un proceso de desadaptación. La respuesta ya no se puede producir. Bueno, en medicina se utilizan también los conceptos de eustrés y distrés. ¿Cuándo el estrés es beneficioso para el organismo y lo llamamos eustrés? Cuando se trata de una situación patológica y lo llamamos distrés. Bueno, porque este es tu desempeño. Estás calmo y de repente querés aumentar tu desempeño y este es el eustrés. ¿Sí? Cuando estás en eustrés, frente a un agente estresor, es porque la respuesta te permite mejorar tu performance, tu desempeño, ¿sí? Y adaptarte. ¿Cuándo estás en distrés? Cuando frente a la persistencia del agente estresor, ya no podés adaptarte. La performance disminuye y ahí es cuando puede traer patología. La carga alostática, cuando la alostasis es ineficaz o inadecuada o el agente que la motiva se prolonga en el tiempo, no se alcanza la adaptación y se produce una activación desproporcionada o ineficaz, que da lugar a lo que se conoce como carga alostática. Esta traduce el desgaste o agotamiento de los sistemas alostáticos y a largo plazo es causa de patología, tanto orgánica como psíquica. El desgaste o agotamiento se produce como resultado de la hiperactividad crónica de los sistemas alostáticos. Bien. El problema lo tenemos con la carga alostática. Tú tenés un evento vital importante, sea cual fuere, pero que se percibe como amenaza por el cerebro, por la cognición. Se introducen respuestas fisiológicas que van a depender, va a haber diferencias individuales, que son genéticas, que tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento y desarrollo, con la experiencia, que te permitirán desarrollar mecanismos alostáticos. Hay una respuesta de comportamiento activo-pasivo, los luchadores y los perdedores, el comportamiento personal, que depende del coping, ahora vamos a ver de qué se trata, que te permitirá enfrentar la amenaza y adaptarte. Ahora, cuando no podés adaptarte, cuando tus mecanismos alostáticos son superados, cuando no podés enfrentar la amenaza, entras en lo que se llama carga alostática. Entonces, lo que tenemos que tratar es de no llegar a la carga alostática, ¿sí? Eso ya sería distrés. ¿Qué determina que un estresor determine eustrés o distrés? Hay muchos factores. Vamos a significar 4. El tipo de estresor, el coping del estrés, la magnitud de la amenaza y la duración de la exposición a la misma. Respecto a los tipos de estresores, hay situaciones de la vida cotidiana que nos estresan, pero que son positivas. Ellos, comenzar un nuevo trabajo nos tiene nerviosos, recibir un ascenso o promoción en tu trabajo también, porque tenés más responsabilidad. Mudarse, oh, qué lindo, me voy a mudar a una casa nueva, pero es un estrés la mudanza. Estudiar una carrera, ustedes lo están viviendo, es estresante rendir los exámenes, tener un hijo, con todo lo que implica, con las responsabilidades, tener cualquier cargo de responsabilidad, desde conducir un avión a un colectivo, mantener la higiene personal, cortarse las uñas, cortarse el pelo, qué sé yo, a las chicas cuidar que el maquillarse, ahí fui un poco sexista, no necesariamente las chicas y chicos, las chicas, pero lo que quiero decir es, todo esto es un estresor positivo. El cuidado de mascotas, una mascota que la amas, la tenés que sacar a que cague, porque si no, en tu casa te lo vas a hacer en tu casa, tenés que llevar al veterinario, es un estrés, pero es positivo, es tolerable, es afrontable. Si no, no tengas una mascota, si no, no tengas un hijo, si no, no estudias una carrera, y sos un vegetal sin hacer nada en tu casa. O sea, en tanto somos humanos vamos a estar sometidos a estrés. Pero cuando el estresor es negativo, la muerte de un familiar, los problemas financieros, las lesiones o enfermedades, los problemas legales, el abuso sexual, el abuso familiar, el rechazo sentimental, el rechazo social, estar desempleado, ser despedido del trabajo, al momento que sos despedido, después transitar todo tu periodo de desempleo y los problemas financieros que eso te trae, estar privado de la libertad, también son situaciones a las que los podemos ver sometidos los humanos, pero que son estresores negativos, ¿sí? Las personas sometidas a
a la lista de la derecha suelen tener una tasa de infartos superiores, úlceras, caída de cabello, un montón de cosas. Bueno, otra cosa es el coping del estrés. ¿Qué es el coping? El coping es la manera de hacer frente al estrés, de afrontarlo, es el afrontamiento. Hacer frente al estrés es el proceso mediante el cual una persona intenta conscientemente dominar, minimizar o tolerar los factores estresantes y los problemas de la vida. ¿Qué factores afectan el coping? Aspectos cognitivos, o sea, la evaluación subjetiva de factores que puedan ser estresantes. Aspectos emocionales, volvamos al anterior, aspectos cognitivos. Hay personas que tienen ataques de pánico, ¿sí? Vamos para atrás. Ataques de pánico, que tienen ansiedad extrema. A estas personas se les desencadena una respuesta de amenaza, un estrés excesivo, frente a algo que en sí no representaría una amenaza. Por ejemplo, un lugar concurrido, mucha gente, un lugar cerrado. Sienten que les va a faltar el aire, ¿no es cierto? Y entonces empiezan con agitación, con palpitaciones, se sienten como claustrofóbicos, ¿no es cierto? A muchas de estas personas, vos le abrís un ventiluz y se relajan, ya está todo bien. La diferencia de la oxigenación de ese ambiente, porque abras o no abras el ventiluz, es mínima, pero esa persona ya siente como que puede respirar. Evidentemente, hay una distorsión cognitiva de aquello que te provoca una amenaza. Interpreta que algo es amenazante cuando en realidad no lo es, ¿sí? Los factores cognitivos. Después también aspectos emocionales, el procesamiento afectivo capaz de minimizar o maximizar el riesgo. No es lo mismo una persona deprimida que una persona eufórica, o sea, los aspectos emocionales son importantes. Una persona que tiene ira, a lo mejor te enojaste demasiado, chocaste el auto y tenés un ataque de ira y te vas a pelear con un tipo que es el doble de grande que vos. Si vos lo pensás un poquito, ese tipo te va a recagar a puñete. Pero bueno, en ese momento de ira, el aspecto emocional hace que minimice el riesgo. ¿Entiendes? Entonces, bueno, los aspectos cognitivos, los aspectos emocionales afectan el coping. Las experiencias del pasado, vivencias infantiles, qué sé yo, el abuso puede determinar que las personas tengan rechazo a las relaciones sexuales, por ejemplo, que fueron previamente abusadas, a las relaciones interpersonales, se transforman en personas retraídas, que se sienten estresados entre la gente, no quieren mezclarse con la gente. ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia desagradable en el pasado. El contexto del presente, el marco referencial dado por la familia, los amigos, el trabajo, todo eso influye en que vos te sientas contenido, amenazado frente a una situación. No es lo mismo que afrontemos este examen que se viene de trabajo y tiempo libre todos juntos, ayudándonos entre todos, a que vos estés solo enfrentándolo. Ese contexto, ese marco referencial que te da tu grupo, el grupo al que perteneces, a lo mejor hace que vos hagas un coping de, bueno, esto lo puedo hacer, puedo rendir trabajo y tiempo libre, me va a ir bien, porque hay un montón de gente que me apoya y bueno, me siento contenido, me siento como que lo voy a lograr. Ahora de repente estás solo, deprimido, no puedes hablar con nadie, no sabes qué piensa el otro, estás aislado, no tenés nadie que te apoye y vos sentís que no, yo no voy a poder. No lo voy a poder afrontar. Que recuerde que el coping es eso, el afrontamiento. Entonces el marco del contexto del presente. Y después, en el Brian Taylor tiene esa parte de los luchadores contra los perdedores, que hay un dibujito del boxeador y el tipo que está así, deprimido. Bueno, la personalidad del paciente también afecta el coping. Un luchador siempre piensa que yo puedo afrontar esto, aunque no pueda. Y un perdedor al revés, podría afrontarlo, pero siempre piensa que no puede. Si vos estás entre los perdedores, seguramente estás pensando, no, esta materia no la voy a rendir nunca bien. No, es imposible para mí. Y en cambio, si vos sos uno de los luchadores, vas a decir, vamos que se puede, vamos que se puede. Depende mucho de la personalidad. Bueno. Después la duración y la magnitud de la exposición, pero sobre todo la duración. Un estrés agudo activa el sistema nervioso ortosimpático, el simpático. Activa fundamentalmente, habíamos dicho que es a predominio médulo suprarrenal, descargada de adrenalina. La adrenalina produce cierta agresividad, angustia, insomnio, hipertensión arterial, taquicardia, trastornos digestivos, sobre todo diarrea, hipersensibilidad, trastornos neuromusculares y de terreno ácido en el estómago, trastornos sexuales, disminución de la concentración y desorientación, y pueden disminuir interleuquinas como la 1 y la 6. El estrés crónico activa fundamentalmente la corteza suprarrenal y descarga cortisol, que te va a producir un cansancio crónico, aumento de peso, trastornos digestivos de tipo de colitis, úlcera, trastornos metabólicos, aumento del colesterol, diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos cutáneos, disminución de las defensas, y afecta a los linfocitos T supresores.
Hay un agotamiento a nivel celular. Va a haber carencia de vitaminas, carencia de magnesio, carencia de oligoelementos. Hay unas pastillas que se recomiendan para las personas estresadas, yo no creo mucho en esto, pero que se llaman Stress Tabs, o sea, pastillas para el estrés, que son complejos vitamínicos, de oligoelementos, por si vos estás estresado. Está demostrado que si vos tenés una alimentación balanceada, generalmente te aporta todo lo que vos necesitas. El problema del estresado es que muchas veces se alimenta mal, ¿sí? Bueno, la combinación de la pérdida de vitaminas, magnesio, oligoelementos, la caída de las interleuquinas como la 1 y la 6, y la disminución de la actividad de los linfocitos T supresores, producen debilidad inmunitaria. O sea que tanto el estrés agudo por este mecanismo, como el estrés crónico por este mecanismo, nos suele provocar debilidad inmunitaria. A veces hay estudios que relacionan los estados de estrés con la aparición de determinados tipos de cáncer, por disminución de la vigilancia inmunológica frente al cáncer. Bueno, ¿qué sucede en nuestro organismo? La primera respuesta frente a un agente estresante, un estrés agudo, es la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, con el consiguiente aumento de catecolamina y cortisol. A corto plazo, esto da una respuesta metabólica, aumentando la gluconeogénesis y la resistencia insulínica, eleva la presión arterial y prepara el sistema inmune para contrarrestar a un posible agente patógeno. Asimismo, la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal modula respuestas conductuales y de memoria mediante la interacción con otras áreas del sistema nervioso, como la amígdala y el hipocampo. Ya van a ver después qué impacto tiene esto sobre la amígdala y el hipocampo. Con respecto al estrés y al sistema endocrino, se observa inhibición de la liberación de gonadotrofinas a nivel del hipotálamo hipofisario. Los principales mediadores de la inhibición de este eje hipotálamo hipófiso gonadal son las catecolaminas, la serotonina o directamente el factor de liberación de corticotrofina a partir de receptores de tipo 2 y la vasopresina, la antidiurética. El Behan Taylor destaca mucho el papel del factor liberador de corticotrofina y de la antidiurética, la HAD. Bueno, en condiciones de estrés se priorizan los sistemas indispensables para la supervivencia, lo que explica que la reproducción sea inhibida. Es tan inhibida la reproducción que no estamos hablando solo de cuestiones sexuales. O sea, que al tipo, por ejemplo, porque está estresado, no tenga una erección, ¿sino? ¿Entienden? Sino que las mujeres muchas veces pueden dejar de ovular y hasta dejar de menstruar. Pueden tener amenorrea por estrés. Y los varones pueden tener baja cantidad y calidad de semen. Y pueden concurrir a una consulta, una pareja que quiere tener hijos, muchas veces se les diagnostica el estrés en el consultorio de fertilidad. El tipo, a través de la historia clínica, el interrogatorio y de ciertos estudios de laboratorio que ahora les voy a contar que se hacen para diagnosticar esto, determina que la pareja tiene estrés, está estresado. Vos solucionás ese problema y las cifras, la calidad y cantidad, sobre todo en el varón es tanto más sensible que la mujer a esto, se disparan, suben mucho. Otros ejes que se alteran son el eje hipotálamo hipófiso tiroideo, que tiene un efecto inhibitorio, observa aumento de la secreción de prolactina. El estrés del sistema nervioso es todo un tema. El sistema nervioso autónomo, habíamos dicho que participa, está representado por el locus ceruleus y un grupo de neuronas noradrenérgicas situadas en la médula y la protuberancia. El locus ceruleus, que quiere decir núcleo celeste, porque tiene neuronas que tienen mucha melanina y es de color oscuro como la sustancia negra, no tan negro como la sustancia negra, más celestito, azulado. Se llama locus cerúleo o ceruleus. Bueno, es un sector en el tronco encefálico que libera adrenalina. Y esa adrenalina, a nivel central, modula la memoria, la concentración y una serie de procesos, siempre y cuando se segregue en condiciones normales, en concentraciones normales. En el ataque de pánico, una de las cosas que pasa es que el locus ceruleus descarga adrenalina, te inunda el cerebro de adrenalina. Y no puedes pensar con claridad. Y sentís que te vas a morir. Y sentís que vas a enloquecer. Y sentís que te vas a desmayar. Y sentís que te vas a cagar encima, qué sé yo. Cosas que no te van a pasar. Ni te vas a morir, ni vas a enloquecer, pero es lo que sentís. Hay como una desorganización de los procesos cognitivos por la descarga de adrenalina que te inunda el cerebro. Los ataques de pánico se tratan por una tríada que es cognitiva, primero, o sea, el razonamiento de que eso no te va a provocar ningún trastorno físico, ni nada, no te vas a morir, ni nada. El tipo tiene que elaborar eso. La gente que te amenaza no te está amenazando. Tenés que tratar de no pensar en eso, tenés que hacer lo que se llama la presentificación. O sea, no lo que me va a pasar, pensar en el presente. ¿Qué me está pasando ahora? Y yo estoy mirando el cielo, está nublado, centrarte en el presente. Eso es toda una terapia cognitiva que hacen los psiquiatras y los psicólogos. Después tiene una terapia farmacológica, ansiolíticos para bajar los niveles de ansiedad,
se pueden dar hasta antidepresivos, etc. Y después se ha llegado en los casos muy severos de ataques de pánico muy repetidos que inhabilitan a la persona porque no quiere ni siquiera salir de su casa, porque tiene miedo que se le desencadene el ataque, se ha llegado a hacer una lobotomía con extirpación del locus ceruleus. Estamos hablando de algo muy extremo. Bueno. Además estimula la secreción de adrenalina producida en la médula adrenal. Ya lo habíamos hablado. Se observa que en el estrés un circuito de estimulación entre el sistema nervioso autónomo y la médula adrenal, de modo que la activación adrenérgica estimula la secreción del factor liberador de corticotropina, cuyo efecto es estimular la secreción de noradrenalina, o sea que simultáneamente se estimulan ambos sistemas. Bueno, a su vez se activa la amígdala, principal estructura relacionada con conductas como el miedo y la aversión. Bueno, estrés y aparato cardiovascular. La descarga adrenérgica como sistema de alarma tiene efectos sobre el aparato cardiovascular y también metabólicos, produciendo entre otros un aumento de la glicemia, cerrando un círculo vicioso con alteración de la coagulación, lo que lleva a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular y de síndrome metabólico. Estrés y sistema inmunológico, habíamos dicho, conocemos hace mucho tiempo la relación entre estrés e inmunidad. Los glucocorticoides en respuesta al estrés agudo favorecen la translocación de linfocitos, monocitos y células NK, los natural killers, a órganos específicos con el fin de contrarrestar la agresión, mientras que el estrés crónico genera una situación de inmunosupresión. La estimulación del sistema nervioso autónomo da lugar a un aumento de la interleuquina 6, favoreciendo un patrón proinflamatorio. Se produce un desvío de la diferenciación de linfocitos TH1 hacia TH2, que son promotores de inmunidad humoral, por lo que se sugiere que en el estrés crónico hay menor inmunidad celular, con una mayor propensión al desarrollo del cáncer. Mirá, no vayamos al cáncer, que está relacionado. Vayamos a otras patologías. Por ejemplo, tener lo que llaman la boquera, la fiebre del estómago, que en realidad es el herpes simple de la boca. En medicina te van a decir que no tiene herpes quien quiere, sino quien puede. Es decir, nosotros hemos tenido una infección por virus del herpes previas, y el virus del herpes nunca desaparece del organismo, se mantiene en el ganglio. Por ejemplo, toda la parte del labio está inervado por el nervio trigémino, por una de las 3 ramas del nervio trigémino. Entonces, ¿qué pasa? De ahí va a ir al ganglio de Gasser, la vía sensitiva va al ganglio de Gasser, y después por el trigémino va a ir por ejemplo, el dolor, la sensibilidad somática va a ir al lóbulo parietal, o sea, al área somatoestésica, el lóbulo parietal, el retrorrolar. Perfecto. Ahora bien, el virus nos infecta, las defensas lo alejan de la piel y se va al ganglio y se queda el ganglio. Entonces, lo resto de la vida no te produce nada, pero cuando tenés una inmunosupresión, una inmunodepresión, el virus en forma antidrómica va del ganglio a la piel, por el nervio, y ahí te aparece la boquera. El zóster es del grupo varicela zoster, el herpes zóster es del grupo varicela zoster. Nos vacunamos contra la varicela, o los que no se vacunan han tenido varicela, nuevamente el bicho no desaparece, queda en el ganglio de Gasser o en los ganglios de los nervios espinales, en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Bien, ¿tenés una inmunodepresión? El virus va por el nervio espinal hacia la piel, por la rama oftálmica del trigémino hacia la piel, y ahí te produce un herpes oftálmico, la culebrilla, que es el herpes en el tórax, y bueno, ¿y ahí qué es lo que pasó? La inmunodepresión favoreció que un virus que vos tenías y que el sistema inmunológico mantenía a raya, aparezca. Y como esto, un montón de enfermedades pueden aparecer como consecuencia de la inmunodepresión, desde tuberculosis, reactivación de una tuberculosis latente, hasta ciertos tipos de cáncer. Bueno, muy bien. Ahí tenemos. El estrés aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, aumenta la alerta, los reflejos, la atención, se producen reajustes de conducta, se producen reajustes metabólicos y energéticos, se producen reajustes inmunológicos. Va a haber una disminución del hambre y de la libido, va a haber una redistribución de células inmunocompetentes, pasando los linfocitos TH1 a transformarse en linfocitos TH2, se favorece más la inmunidad humoral y menos la celular, con todo lo que esto implica. Estrés y alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño en una sociedad que ha perdido varias horas de descanso como la nuestra, llevan a una situación de estrés crónico que refuerza aún más las alteraciones de la inmunidad en detrimento de la inmunidad celular. El sueño insuficiente altera el ritmo circadiano y favorece el mecanismo de los sistemas alostáticos. El sueño insuficiente interfiere el ritmo circadiano normal del hipotálamo, estimulando la actividad de neuronas orexígenas. Se postula que esto afectaría la producción de leptina, la hormona de la saciedad, de la grelina, que es la hormona del hambre, y otras hormonas que controlan el apetito.
el desequilibrio de estas hormonas podría favorecer o facilitar la ganancia de peso. En el estrés agudo, a lo mejor no comes y perdés peso. En el estrés crónico podés ganar peso. Puede traer obesidad. Puede haber aumento de insulina, insulinoresistencia, lo que constituye otra vía de incremento en el riesgo de desarrollar un síndrome metabólico, que es la gran enfermedad del siglo XXI. Con estrés y metabolismo, miren, respuesta metabólica al estrés, vos tenés que el factor liberador de corticotropina estimula la liberación de cortisol y esto te puede dar una obesidad central, fundamentalmente obesidad abdominal. El cortisol estimula la gluconeogénesis, con lo cual aumenta la glicemia, ¿sí? Esto puede traer alterada la secreción de insulina, puede aumentar los triglicéridos y las HDL, produciendo una dislipemia. Generalmente aumentan las LDL, disminuye las HDL, aumenta el colesterol malo y disminuye el colesterol bueno. Después, la obesidad central va a producir ácidos grasos no esterificados. Esto también va a provocar insulinoresistencia, una diabetes de tipo 2. Va a haber también hipertensión arterial. Se va a alterar el fibrinógeno y se van a producir alteraciones de la coagulación. Se va a alterar la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y esto va a producir inflamación endotelial con riesgo de infarto. Todo esto es el cuadro metabólico del estrés. Entonces, ¿es riesgoso el estrés? Piensen en este esquema. Strength of materials, es decir, fuerza de los materiales. Todo material tiene una fuerza. Todos los humanos tenemos una fuerza intrínseca que depende de factores genéticos, del procesamiento cognitivo, de factores emocionales, del coping que hagamos, de nuestra personalidad. Pero somos como esta cuerda. Sometidas a las relaciones de la física, stress y strain, el estrés es la fuerza. Yo tiro de la cuerda, el strain es la deformación de la fuerza, de la cuerda en este caso, la cual se va a ir rompiendo de a poquito. Si el estrés se prolonga en el tiempo o aumenta en intensidad, cualquier soga, por dura que sea, por resistente que sea, se va a cortar. Piensen en la ley de Hooke. A mayor longitud, mayor tensión. Yo, esta cuerda, la estiro y acumula tensión, pero resiste. La estiro más, acumula tensión, pero resiste. La estiro más, acumula tensión y llega a un punto, que es el punto de ruptura, la ley de Hooke, que se rompe. Bueno, ahora imagínate que esta cuerda es un organismo. Habrá un humano. Habrá cuerdas más gruesas, más resistentes y cuerdas más delgadas. Eso depende de factores genéticos, de experiencias previas, cognición, emociones, personalidad. Bien, pero toda cuerda se puede romper. ¿Entienden? Entonces, todo depende de la magnitud del estrés. Impacto de la carga alostática. En el aparato cardiovascular, el aumento de la adrenalina causa aumento de la agregación plaquetaria con aumento del fibrinógeno y de la hemostasis, favoreciendo el riesgo de trombosis y de infarto. El aumento de la actividad simpática y la noradrenalina genera vasoconstricción periférica con aumento de resistencia periférica total, lo que desarrolla hipertensión arterial. El aumento de la frecuencia cardíaca disminuye el umbral de fibrilación, entonces hay riesgo de arritmias y de muerte súbita. El aumento de la lipólisis, la obesidad central y la resistencia a la insulina y las dislipemias promueven aterosclerosis e infarto de miocardio. Entonces, fíjate, trombosis, hipertensión, arritmias, aterosclerosis, infarto, muerte súbita. Todo eso te puede provocar el estrés en el aparato cardiovascular. ¿Qué pasa en el cerebro? El exceso de cortisol puede causar atrofia de las células e incluso daño permanente en el hipocampo y en la amígdala, alterando funciones del cerebro tales como el aprendizaje y la memoria. Un tipo con estrés crónico puede entrar a perder la memoria y la capacidad de aprender. Sobre la conducta, produce ansiedad y produce depresión. En el metabolismo, el aumento de adrenalina y el cortisol, que son dos hormonas hiperglucemiantes, aumentan la resistencia a la insulina, aumentan la gluconeogénesis, aumentan la glucogenólisis y puede producir lo que se llama el síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Sistema inmunitario, como dijimos, la clave de la respuesta inmunitaria en nuestro organismo frente a las agresiones es el balance que el organismo hace de la respuesta entre los linfocitos H1 y H2, helper 1 y 2. Frente al estrés se produce un desequilibrio. En el estrés agudo se prioriza la respuesta H2, ya que esta nos preparó, la naturaleza nos preparó con esta respuesta para el trauma, las hemorragias, etc. Pero en el estrés crónico, al estar muy alterada en la relación TH2-TH1, con detrimento de la inmunidad celular, porque baja el TH1, que es el que garantiza la inmunidad celular, podría ser la explicación del incremento de enfermedades autoinmunitarias e inflamatorias y también podría causar un aumento de la predisposición al cáncer. Bueno, tengo el paciente frente a mí. ¿Qué hago? ¿Cómo sé si este paciente al que le gusta el sabor de la adrenalina está en eustrés o distrés?
¿Está en alostasis o en carga alostática? Bueno, hay un montón de cosas que se puede hacer. Por ejemplo, le puedo medir el índice de masa corporal, pero sobre todo la relación entre la cintura y la cadera, lo que se llama el perímetro de cintura, que no debe ser mayor a 85 centímetros en las mujeres y a 105 centímetros en los varones. La presión sanguínea sistólica y diastólica, ahí vimos los valores, 80 a 120, 85 a 135, como para empezar a pensar crónicamente sostenida que hay una alteración. Glucosa en ayunas, no tiene que superar los 110 miligramos por ciento. La hemoglobina glicosilada. HDL, LDL y colesterol total. El colesterol total no tiene que superar los 200 miligramos por ciento. Y en cuanto a las HDL, LDL, tienen que estar altas las HDL y bajas las LDL. Porque las HDL son el colesterol bueno y las LDL el colesterol malo. Entonces, uno protege y el otro previene, y el otro predispone a la enfermedad cardiovascular. Después se puede medir el sulfato de dihidroepiandrosterona sérica, la excreción de cortisol en orina, los niveles de excreción en orina de norepinefrina y epinefrina, los metabolitos de excreción de estas catecolaminas, que son los BMA, los ácidos vainiloil mandélicos, que se excretan por orina. Después los niveles de insulina, creatinina, proteína C reactiva. Y bueno, y después también la personalidad, el índice de irascibilidad, que está también, o sea, cuán irascible es la persona, o sea, cuánto puede desencadenar un ataque de ira frente a una pelotudez, digamos, o a una situación cotidiana. Se llama Spielberger, el índice de irascibilidad, y bueno, a través de una serie de preguntas e interrogatorios vos le podés establecer, para saber el tipo de personalidad del paciente. O sea que, yo, a través del examen, del interrogatorio, el examen físico y el examen complementario, yo puedo determinar el nivel de riesgo. Conclusión. Respondiendo al planteo de la unidad problema, debemos considerar el estrés como una condición inevitable de la vida humana, el cual, dentro de ciertos parámetros, resulta incluso beneficioso para el desempeño cotidiano. Es esencial. Si a vos te agreden, te tenés que poder defender. ¿Sí? Si no te puedes defender, está mal. Vos tenés que poder afrontarlo. Vos estás estudiando una carrera universitaria y tenés que poder hacerlo. No te me podés bloquear en un examen. Tenés que resolver eso. Bien. Porque si no, no podías hacer ninguna de las actividades que habitualmente caracterizan a los humanos. Hasta cierto nivel es normal. Ahora, sin embargo, la carga alostática se está utilizando como una medida de la carga fisiológica acumulativa impuesta al cuerpo debido a no poder responder adecuadamente a las exigencias adaptativas de la vida. Deberíamos considerar el papel de la carga alostática en la génesis de algunas patologías, como la hipertensión arterial, el infarto, los accidentes cerebrovasculares, el síndrome metabólico, las enfermedades inmunológicas y las enfermedades psiquiátricas como la depresión. Es tan importante la entrevista clínica como la observación del paciente, la medición de la circunferencia abdominal, los valores de laboratorio, considerar la alostasis y la carga alostática en la práctica clínica y en lo posible detectar la carga alostática. Hablar con el paciente, explorar los indicadores de riesgo y proponerle medidas de cuidado y seguimiento con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Chicos, el paciente viene y me dice, a mí me gusta el sabor de la adrenalina, yo vengo a hacer un chequeo porque me recomendaron que me lo haga, pero a mí me encanta. O sea, onda, no voy a cambiar ninguna de las actitudes de mi vida. Perfecto. Hay un principio de la bioética que es el de la autonomía. Vos no podés imponerle al paciente nada, pero también hay un principio de la bioética, que es el de justicia, benevolencia, no maleficencia. Bien, en cuanto al principio de justicia, a todos por igual les tiene que llegar la promoción de la salud. Y entonces vos, como médico de atención primaria, ¿qué tenés que hacer? Es tu obligación informarle del riesgo. Vos le decís, está bien que a usted le guste el sabor de la adrenalina, y yo no pretendo que usted modifique nada. Simplemente le voy a informar de los riesgos y usted decide. Después él hará lo que quiere. Pero vos tenés que decirle que si sigue con ese ritmo, si vos evaluás que tiene 120 centímetros de perímetro abdominal, una presión arterial de 90 a 140, una glicemia 120 en ayunas, alterada la lipoproteína, el colesterol, vos tenés que decir, usted tiene 5 veces más riesgo de tener una enfermedad cardiovascular que si no controla estos factores de riesgo. ¿Entienden? Entonces después el tipo podrá hacer lo que quiera, pero está en tu deber, como médico de atención primaria, hacer promoción de la salud. Y para ello tenés que informar de los riesgos del síndrome metabólico, del distrés, de la carga alostática. Bueno, bibliografía. Del Guyton solo tomé las primeras 4 filminas de este PowerPoint, textuales. Las copié del Guyton, capítulo 61. Todo lo demás fue tomado. El capítulo 45 de Leon Taylor, y también de lo que dice Hans Selye en Nature, cuando lo publicó, Sterling Yeager, McEwen y otros artículos. Bueno, queridos,
Tal vez fue media ploma la clase, pero a mí este tema me interesa muchísimo. El estrés como integrador, digamos, de distintas respuestas fisiológicas me interesa mucho, junto con un ejercicio. Y además porque al síndrome metabólico, el síndrome metabólico, o síndrome de X+, como se lo denomina, que está caracterizado por todas estas circunstancias, el estrés, la hipertensión arterial, etcétera, tiene una prevalencia actual del 40% de la población mundial. A ver, ¿qué es la prevalencia? La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad. La prevalencia es el número de casos totales. Si yo te estoy diciendo que el 40% de la población mundial tiene síndrome metabólico, esto significa que si hay 100 alumnos escuchando esta clase, es probable que 40 de esos 100 alguna vez desarrollen síndrome metabólico por estrés o por alguna circunstancia. Con lo cual, no es menor. Nosotros estamos en el ciclo promoción de la salud en la facultad. Entonces estamos transitando ese ciclo, que es primero y segundo año, después en tercero, ustedes ven prevención de la enfermedad, en cuarto y quinto, diagnóstico, tratamiento y recuperación. Si estamos transitando el ciclo de promoción de la salud, no hay nada más importante, es decir, todo es importante, pero uno de los aspectos más importantes en promoción de la salud es la promoción de la salud cardiovascular. Porque la causa número 1 de muerte en todo el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Y la causa número 1 de discapacidad es la enfermedad cerebrovascular. Creo que esto se lo voy a haber dicho 20 veces, pero las estadísticas informan que cada 4 minutos hay una persona que sufre en Argentina un accidente cerebrovascular. Se lo dije en la clase de hipertensión, porque la principal causa, el principal factor predisponente del accidente cardiovascular es la hipertensión. Y como la hipertensión puede ser producto del estrés, todo lo que hemos visto, controlar el estrés es fundamental. Cuando hacemos promoción de la salud, tratar de diagnosticar un exceso de, digamos, una carga alostática en nuestros pacientes y poder modificar los hábitos higiénicos dietéticos, concretamente podemos estar aumentando su expectativa de vida, disminuyendo el riesgo, significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que es uno de los temas más importantes que se ven en esta materia, en trabajo y tiempo. Bueno, polluelos, no los estreso más, nos vemos en la próxima clase y sigan cuidándose del estrés y del COVID.